El Centro de Estudios de Familia y Sociedad trae para ti Familias Caminando, un espacio para la reflexión, difusión y acompañamiento para lograr una cultura de familia. ¡Comenzamos! Nuestro mensaje para ti. La paz en nuestros tiempos. El Papa Francisco, el 1 de enero del año en curso, celebraba la 52ª Jornada Mundial de la Paz. El mensaje central fue: la buena política está al servicio de la paz. Este mensaje, que nos invita a reflexionar situándose a la altura de nuestros tiempos. Tiempos compartidos con la cultura, la familia, la sociedad, la academia y la política fundamentalmente. En esa Jornada Mundial de la Paz, el Papa Francisco nos habla en primer lugar de la paz en la casa como ofrecimiento fundamental. Este ofrecimiento está dirigido a todos los hombres y mujeres que esperan la paz en medio de las tragedias y la violencia de la historia humana. La casa, mencionada por Jesús en cada familia, cada comunidad, cada país, cada continente con sus características propias y con su historia. Es sobre todo cada persona, sin distinción y sin discriminación. También en nuestra casa común, el planeta en el que Dios nos ha colocado para vivir y al que estamos llamados a cuidar con interés. Este llamado a cuidar la casa común, que nos exhorta el Papa Francisco, conlleva pensar, entre otras cosas, los lazos comunitarios que tenemos con nosotros. Lazos que se funden en una alianza de empatía en los momentos de coyuntura de cualquier índole. Ello no solo nos lleva desde la sensibilidad vital a pensarnos a nosotros mismos y nuestras relaciones interpersonales, sino a comprender la época de nuestro tiempo, sus necesidades y principales manifestaciones. La paz se presenta así como el horizonte de la esperanza de la que habla el poeta Charles Péguy. Es como una flor frágil que trata de florecer entre las piedras de la violencia. Aún en tiempos sombríos, la esperanza de la paz aparece históricamente, familiarmente, personalmente, socialmente y culturalmente como la posibilidad latente de realización. Nuestro tema del día. Buenos días, aquí estamos nuevamente en su programa Familias Caminando. En esta ocasión nos acompaña el doctor Germán Vargas Guillén. No sé por qué tengo la idea de su segundo apellido diferente. No sé por qué. Pero bueno, nos acompaña y viene a platicarnos sobre el proyecto más bien, ¿no? Cartillas sobre la Cátedra de la Paz. Y bueno, pues aquí Cintia nos va a hacer el favor de leer su semblanza. Así es, bienvenido Germán a la Universidad Popular Autónoma de Puebla, nos acompaña de la ciudad de Colombia y bueno, vamos a leer brevemente la semblanza curricular. Germán Vargas Guillén es profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional en los cursos de propedéutica filosófica y metafísica. Investiga en fenomenología de la pasividad, la performance y la ética de trascendentalizada. Ejerce la docencia y la investigación en la licenciatura y en el doctorado. Es miembro de la Sociedad Colombiana de Filosofía, del Círculo Latinoamericano de Fenomenología y del Husserl Circle. Director de las colecciones Fenomenología y Hermenéutica y Enseñar Filosofía de la editorial Aula de Humanidades. Sus libros más recientes son Individuación y Anarquía y El Deseo y la Formación en Aula de Humanidades. Colabora con el proyecto de Cartillas para la Cátedra de la Paz en Colombia. Bienvenido, Germán. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Es una dicha estar con ustedes. Para nosotros más. Y nos acompaña el profesor Rubén Sánchez de la Facultad de Filosofía. Muchas gracias por invitarme. Germán, bienvenido a nuestra universidad. Es una dicha. Aristóteles decía que en general filosofar es difícil, pero es más fácil entre amigos. Maravillosa lección. Así es, pues. Pues bueno, aprovechamos, no tenemos mucho tiempo y siempre se nos va muy rápido aquí. Entonces, pues preguntarle primero una breve introducción
de qué se tratan las cartillas para la Cátedra de la Paz, de qué se trata el proyecto y de todo lo que ahorita nos reseñó en su semblanza, ¿qué es lo que tú trabajas? Bueno, muchas gracias. El proyecto de cartillas para la Cátedra de la Paz nace porque, como ustedes saben, Colombia está en un proceso de, ojalá, posconflicto. Recientemente, como saben, más de un año, presidente II, se firmó un acuerdo con la guerrilla históricamente más antigua de Colombia, con las FARC, y el asunto es que se puede hacer cualquier acuerdo, pero no por eso hemos cambiado nuestras formas de ser. El punto real es que aprendemos a resolver conflictos de muchas maneras. Una de esas es violenta. De ahí la necesidad de investigar la pasividad. Por brevedad, la pasividad es lo que uno sabe, pero no sabe que se lo sabe. Okay. Como por ejemplo amarrarse los zapatos. Uno se sabe amarrar bien los zapatos, pero no sabe exactamente cómo lo hace. Y la prueba es que cuando nosotros tenemos que explicarle a un niño cómo amarrarse los zapatos, usamos casi interjecciones y no proposiciones. Okay. Y lo mismo pasa con lo que hacemos con los conflictos. Si aprendemos, por ejemplo, a resolverlos por golpes, a puños, está muy instalado. Por ejemplo, para hacerlo muy concreto, cuando yo fui niño, llegué una vez a mi casa con un ojo colombino, decimos en Colombia. Okay. Y mi papá me preguntó, ¿qué le pasó? Bueno, así hablaba mi papá. Y yo le dije, pues hombre, que fulanito me cascó. ¿Cómo así? Bueno, listo. Entonces, 8 días, tras 8 días, me enseñó a pelear. Okay. Y la prueba de que había aprendido es que me mandó a que golpeara al pelado que me había golpeado a mí. O sea, eso es aprender muy bien algo. Sí, sí. Y eso queda instalado en pasividad. O sea, después hacer filosofía, aprender a resolver conflictos con los demás, implicó desaprender la buena enseñanza de mi papá, porque era muy buena enseñanza y muy eficaz. Sí. Después me di cuenta que así no se podía, cuando ya me fui a tratar con los de los buses en Bogotá, en fin, no se resuelven así las cosas, pero en pasividad aprendemos cosas muy fuertemente. Entonces nosotros tenemos un plan que hace los textos de primer grado a 11º y una cartilla para los maestros. Okay. En las cartillas hay varios lemas con los cuales nosotros diseñamos las cartillas. El primero es: nadie se educa por consejos. El segundo, en realidad nadie educa a nadie, uno tiene que educarse. O sea, no existen, y si los hay, son innecesarios propósitos, hay más bien efectos de formación. Claro. Y lo más importante es, en el fondo, nosotros podemos vivir más pacíficamente si somos capaces de argumentar más y mejor. Entonces voy a ponerles, por ejemplo, un caso. Nosotros en realidad buscamos que se narren pequeñas historias o se tomen narraciones muy clásicas y a partir de ellas los niños hagan ejercicios. Voy a poner un caso muy preciso. Hay una historia recogida por los hermanos Grimm que se llama La historia de los 4 hermanos. En un camino se tienen que separar esos 4 hermanos porque su padre ya no los puede sostener y son unos mocetones. A uno le ofrece alguien que se vaya con él y sea sastre. Le parece un poco aburrido, pero le dice, venga, que esto es muy interesante, y bueno, así se va. A otro le ofrecen ser artillero. Y no es solo para la guerra, es para las minas, etc. A otro le ofrecen ser ladrón. Okay. Él tiene mucho susto de hacerse ladrón, pero al final le dice, mire, yo le enseñaré bien para que lo haga bien. Okay. Y a otro le enseñan astronomía. Al cabo de un año o de muchos años vuelven al mismo sitio donde se han separado, y el punto en el que hay la convergencia, ahí mismo hay un letrero donde se anuncia que han capturado a la princesa, hija del rey, y que hay que recuperarla, y que hay una gran recompensa por recuperarla. Los 4 hermanos hacen una suerte de alianza. El astrónomo con su telescopio logra observar dónde está. Y el ladrón con sigilo va y la rapta, y con
la captura, pues, o recaptura de la princesa, tienen que huyen y es necesario con esto reconstruir el barquito porque es el dragón quien la ha raptado. Entonces le da un mazazo al barco. Entonces el sastre lo reconstruye y queda impecable. Pero para poder huir hay que dispararle al dragón. Claro. Es muy interesante porque ahí no se trata de moralizar, que es otra de las normas de nuestro proyecto, sino de que saquen consecuencias. Por ejemplo, ¿por qué la acción del ladrón puede calificarse de buena? Y la pregunta, oiga, ¿y hay ladrones que tienen acciones buenas? ¿En qué circunstancias es una acción válida? En fin. Claro. Y ahí hay muchas cosas en el cuento para aprender, por ejemplo, la acción cooperativa, por ejemplo, el hecho de que tengan que argumentar, que tengan que construir un plan para hacerlo, es lo que nosotros queremos que los muchachos aprendan. Y hacemos ejercicios, claro, por ejemplo, con viñetas se le cuenta que los hermanos Grimm, que eran dos y que se llamarían de tal manera en español y que hicieron un trabajo muy importante de recolección de historias que ellos mismos no son los autores. Es decir, hay datos que son de formación o más bien de instrucción con datos válidos para la formación de un joven, pero lo más importante es que los muchachos argumenten. O sea, para nosotros una sociedad es más pacífica si somos capaces de argumentar. En el fondo nosotros, digamos, casi podemos decirlo, tenemos una propuesta de educación en lenguaje. Mi colega es profesor, licenciado en lenguas y en español, es psicoanalista, y a él lo que le importa es que los jóvenes, ante todo eso, argumenten. Él es una persona que ha hecho una colección por más de 40 años de minicuentos, minificciones. Se llama Guillermo Bustamante Zamudio y es una autoridad mundial en ese tema. De tal manera que nuestra base de datos para comenzar con este proyecto son unos 3.000 minicuentos, minificciones que nos son útiles. Con base en eso hemos hecho las 12 cartillas en realidad. Y el punto central es que haya mucha actividad de los niños. Por ejemplo, hay actividad para que consulten entre sí o que hagan trabajo individual o que le presenten al profesor, porque se trata de reivindicar también la posición del profesor, que el profesor sea parte de este análisis, aunque hablándolo con toda la tranquilidad, nosotros estamos diseñando para que la cartilla pudiera ser autónomamente empleada por los niños y los jóvenes, pero sabemos que la figura del maestro tiene que ser reivindicada. Es una idea muy fuerte que el maestro sea un referente para ir concluyendo, por ejemplo, las unidades, para que vaya verificando y validando cada niño en su proceso cómo está argumentando. Eso es el corazón de nuestra propuesta, y en este momento tenemos consorcio, por ejemplo, con la Universidad de Antioquia en Colombia, y participamos en convocatorias para que las cartillas de preferencia lleguen sin costos, a diferencia, por ejemplo, de México, que entiendo que tiene una política de dotación de textos escolares básicos en la formación de la primaria y en parte de la secundaria. Nosotros no tenemos eso, entonces nosotros hacemos consorcios para que vía esos consorcios la cartilla llegue gratuitamente a los niños y a los jóvenes, y tenemos, por ejemplo, actividades de trabajo con los maestros en línea para ir discutiendo experiencias exitosas. Y lo más interesante para nosotros es el hecho de que hay una respuesta, digamos, muy interesante de los colegas y de los maestros y de las comunidades queriendo estar en esta idea de ver cómo educarnos para la paz. O sea, para mí es un nuevo lugar o un nuevo momento en la historia de Colombia, que por supuesto está amenazada porque pues un proceso de paz, después de que se firma, se ve más amenazado que cuando está en proceso de ser firmado, pero en medio de eso vamos. Sí, claro. No. Me parece un tema muy interesante, Germán, porque lo que tú estás diciendo, bueno, lo que estoy viendo, yo particularmente comparto esta idea, es que lo que necesitamos es de alguna manera redirigir los procesos a partir de los cuales nos hemos educado y a partir de los cuales nos hemos formado y a partir de los cuales hemos creado cierto tipo de disposiciones y habilidades y también habitualidades, ¿no? Lo que está en juego me parece que es todo el tema de la habitualidad, por un lado.
cómo deshacernos de las habitualidades que ya tenemos y que de alguna manera generan violencia, nos hacen daño, nos hacen que perjudiquemos a otras personas, pero por otro lado es cómo nos hacemos ahora de nuevas habitualidades que nos permitan reinsertarnos en el mundo, abrir el mundo a sus posibilidades para que nuestra existencia se realice ahí. Todos los filósofos, tarde o temprano, o al menos lo que yo he visto, terminamos centrándonos en el tema de la educación, porque nos parece que el tema de la educación, en primer lugar de la niñez, pero el ser humano se educa y se forma a lo largo de la vida, en todos los momentos, pero tarde o temprano el filósofo termina dándose cuenta que la educación es un lugar a partir del cual la filosofía puede abonar y a partir de la cual se puede hacer algo novedoso, grande, propositivo, digamos, de reforma, de algo que nos permita justamente abonar. A mí me parece que lo que estás diciendo lo comparto plenamente y me parece que hay que enraizarlo mucho en la historia de la filosofía, o sea, real y positivamente la distinción entre filosofía práctica y filosofía especulativa o teórica ya es de Aristóteles. Y yo creo que nosotros deberíamos ser muy tranquilos en que para nosotros es tan importante hacer especulación como hacer cosas con las gentes. Y en lo concreto, yo creo que la idea de la filosofía práctica, que es pues la moral, la ética, la estética, pasan por la educación. Y por eso me parece tan importante el proyecto de trascendentalización de la ética. O sea, la pregunta es, ¿cómo argumenta la gente en el mundo de la vida? Y cómo en el mundo de la vida nos jugamos los valores. Tenemos, por ejemplo, casos en las cartillas. Es claro que uno ve a un niño en una circunstancia de peligro y se lanza o no a cuidarlo. Eso está en pasividad más hondo, más arraigado, más habitualizado de lo que uno pudiera presuponer. Después, ahí sí, alguna vez se levantará la lechuza de Minerva para explicar por qué lo hizo o por qué no lo hizo. Pero lo más importante es que si uno apunta a intervenir en la pasividad, estamos buscando que aún todavía, sin tener todas las razones, uno prefiera argumentar a golpear. Uno prefiera disponerse a escuchar al otro a bloquear la posibilidad de la comunicación con él. Entonces, yo creo que la filosofía práctica para nosotros, especialmente digamos en fenomenología, no sé en las otras disciplinas, yo creo que en todas las disciplinas filosóficas, pero en fenomenología es en parte como decía Heidegger, que hay que estar hondamente arraigado a la tierra sustentadora y abierto a la infinitud del cielo. Ese arraigamiento a la tierra sustentadora es a la pasividad, a lo protoimpulsivo, o como lo llamaba Richir, a la intencionalidad salvaje. Y en el otro lado tratar de entender por qué somos como somos y qué hemos de ser y cómo podemos llegar a ser de mejores maneras eso. Claro, bueno, ahorita que te escucho hablar, me viene un detalle, que tenemos la idea de que pasividad es sinónimo de apatía. Eso. Y creo que ahorita lo que estás aclarando es la diferencia abismal que hay entre ambas. Sí. Que la apatía es lo que nos ha llevado a donde estamos, en realidad. Y la pasividad lleva a ese actuar en paz o en búsqueda de la paz. Sí. Pero es actuar, no quedarse quieto a ver qué pasa. No, todo tranquilo para que no haya ruido. No, es actuar, ¿no? Entonces, esa diferenciación creo que es algo importante. Y también el cómo ahorita se empiezan a hablar de términos filosóficos y nos damos cuenta que la filosofía en realidad la vivimos, aunque si nos dicen filosofía, la mayoría de las personas decimos así como que, oh Dios, no, yo no sé hacer esas cosas, eso es muy elevado. Y en realidad es el día a día, es lo que vivimos en cada momento y lo estamos trabajando en el intelecto, pero no lo hemos idealizado así como algo muy lejano y que solo unos cuantos que se dedican a eso lo manejan, pero sí creo que eso... Hay una frase de Engels que me parece muy celebrable, que decís que necesitamos filosofía para actuar. A veces odiamos la filosofía. Por ese odio terminamos eligiendo cualquier filosofía y lo peor, la más mala de todas las filosofías. O sea, el problema no es que tengamos
exención de filosofía, es que no existe la exención. Ujú. El asunto es qué tanto queremos integrarla a nuestra vida. Ahora, qué Claro. tanto tenemos nosotros, los filósofos, la obligación de tratarla de manera que la gente sepa, oiga, vea, esto también es mi asunto. Claro. Entonces, por ejemplo, para nosotros, lo más importante es enseñar filosofía a no filósofos. Claro. Y en cierto modo, como si no estuviéramos enseñando filosofía. Por ejemplo, qué pena, pero en la conferencia que acabamos de hacer, pues estamos hablando de una novela. Que yo creo que todo el problema es filosófico, de comienzo a fin. Pero el punto es cómo hacerlo sin que se nos olvide ni un ápice que estamos haciendo filosofía, pero que los que están ahí en la audiencia no necesariamente están orientados vocacionalmente a la filosofía. Y en particular, yo tengo 60 años, mi colega un poco más, y el otro colega, que también es experto en lenguaje, un poquito más también. El problema es que nosotros los abuelos, de hecho, lo que buscamos es contarle a los niños cosas que nadie le quiere contar a veces. Hoy los profesores están muy ocupados por los puntos, por el sistema de investigación, por las publicaciones, y el problema de hoy más desafiante de la cultura es que se ha dejado la tarea de la filosofía práctica. Y por eso, digamos, mi invitación es, de hecho lo hemos hablado eventualmente para hacer una experiencia usando las Así es. cartillas con Claro. personas, todo haciendo adaptaciones de las cartillas para la población. Claro, ustedes no han tenido esta larga guerra con las guerrillas, han tenido otros conflictos, ahora tienen el conflicto del que nosotros en parte estábamos saliendo de las drogas, del tráfico, que además trae consigo problemas muy grandes de violencia, exacerba los machismos. Por ejemplo, recordaba cuando decías lo de la pasividad, que una colega, más bien del lado, pues digamos, de la militancia feminista y también intelectualmente muy sólida en esto, se negaba un poco a estudiar la pasividad porque en parte es una imputación que se ha hecho a las mujeres. No, mujeres y hombres vivimos la pasividad. Y una de las cosas que hay que pensar a fondo es qué tanto está ese sustrato impensado como fundamento de nuestras acciones. Pero yo creo que es tarea de los filósofos hacer Claro. querible y amable, como llega a ser querible y amable, por ejemplo, las ciencias sociales, cuando uno va y trata de entender con sus hijos, por ejemplo, qué pasó en este lado, por qué este río es tan importante para el país, en fin, eso hay que hacerlo Claro. amorosamente. Yo creo que la tarea de los filósofos, no sé si en general de todos los académicos, pero de los filósofos con los que vivo todos los días, los filósofos y las filósofas, yo creo que el problema que tenemos que enfrentar es amar más la filosofía, amar más el saber, amar ese amor para que los niños amen y los jóvenes amen esto Claro. de pensar y sobre todo que esto esto se puede compatibilizar con cómo hacer puntos en el escalafón, pero, Sí, que, claro. pero que el punto de hacer más prestigio como académico no nos pierda, digamos, el trabajo, la razón de ser de la filosofía. Claro. Germán, hay un par de cosas que yo quisiera anotar. Primero, bueno, lo voy a reducir a uno. Estamos en una entrevista para el Centro de Estudios de Familia y Sociedad de la UPAEP. Y yo creo que ahora la doctora Cintia te dirá seguramente más cosas, pero qué importante es este proyecto de estas cartillas Para la familia. para la Cátedra de la Paz, justamente desde el punto de vista de la familia. No sé, Cintia, ¿tú cómo lo ves? ¿No? Llevar esto al tema de la familia, tomar aquí como punto de partida la Claro. familia. Sé que el proyecto es más extenso, Claro. que tiene un impacto en general en la sociedad, pero también estaremos de acuerdo que la familia es un punto nuclear esencial dentro de estos procesos de asimilación y de reactivación de sentidos, de valores, de tradiciones, de gusto por todo lo que nos rodea en general. Sí, también viene involucrado el tema de la formación, ¿no? Del carácter formativo del niño, ¿no? En el núcleo familiar. Me recordaba un poco, por ejemplo, lo que en México se ha venido implementando desde hace décadas, filosofía para niños,
cuál es esta diferencia o cuál sería esta diferencia entre filosofía para niños y las cartillas de la Cátedra por la Paz, ¿no? Porque en filosofía para niños también se intenta, entre otras cosas, así es, la teoría de la argumentación, ¿no? Pero en este caso, que está más enfocado a una situación concreta, que es el tema de la pacificidad, ¿no? Pues me parece que tiene un carácter muchísimo más amplio, ¿no? Y en relación con temas de familia, mucho más. Sí, claro, que ahorita de manera general lo introdujiste mencionando a los abuelos y el papel un poco formativo que les corresponde y que hemos delegado en cierta forma, hemos relegado un poco. Y ahorita lo tomaste y lo pusiste en el centro de manera natural, así como que mencionándolo de pasada, en la parte de que el abuelo es el que transmite esta pues sabiduría. Sí, sí. Y entonces creo que la hemos puesto a un lado, pero está ahí al centro, ¿no? Entonces la importancia de ese papel del abuelo. Sí, los dos diferentes roles, ¿no? Que hay en una familia. Que también hay cosas que tenemos que tomar con mucha seriedad. Las familias aprendemos mucho de lo que hace la escuela. Claro. Por ejemplo, yo recuerdo cuando fui papá, pues sigo siendo papá, pero no las estoy criando. La menor tiene 32, entonces pues no hay nada que hacer de la formación de ella, ya es su asunto, por supuesto. Ese tipo lo es. Pero me parece muy importante que las discusiones que trajeron de la escuela sobre el cuidado del medio ambiente todavía gravitan sobre la vida familiar. Y me parece que eso es la función. La función de la escuela no puede ser metérsele al rancho a decirle al papá qué hacer, aunque hay escuelas de padres con éxito. No, lo que la escuela tiene que presentar son como impulsos de temas, de consideraciones, de preguntas que impacten la familia. Claro. Ya puse el caso, por ejemplo, de una conciencia ecológica. Eso lo logramos más a través de lo que los niños traen de la escuela que de lo que los mismos padres, motu propio, mayoritariamente pueden poner de sí mismos. Claro. Porque además tienen ocupaciones profesionales y personales. Claro. A mí me parece que eso es un punto que hay que tomar con mucha seriedad. Ahora, lo que me parece que hay que enfatizar es que hay que lograr que la escuela sea, por supuesto, un espacio muy riguroso, pero un espacio muy grato. Por ejemplo, las cartillas en el pasado se llamaban, por ejemplo, en la que mi mamá aprendió a leer, se llamaba La alegría de leer. Y ella me mostraba esa cartilla cuando yo era un niño, y esa era la alegría de leer. Y yo creo que hay que ver qué es lo que la familia de verdad puede hacer por la alegría del aprendizaje. Por ejemplo, yo acabo de tener una experiencia con mis nietos de ir a jugar en la ribera de la quebrada de la finca, de la finquita, donde compartimos, a hacer unas jornadas de limpieza, porque son los valores que las tías y las mamás de ellos trajeron a la familia. Entonces es ahora de retorno entregarle a los niños cosas que cribó, que desplegó la familia. O sea, es muy interesante que eso no se comunica con proposiciones. Es un juego, diseñar un juego. Vamos a rescatar como si fuera un tesoro toda la basura. Vamos a tener la meta de tener tantos sacos recogidos de basura. Y vamos de un nieto maravilloso que apenas pensaba y decía, esto es muy importante para la naturaleza, y no recogió. Pero estaba ahí en otra cosa. Sabía. Estaba metiendo la parte teórica. Estaba metiendo lo que podía. Cada quien mete aquí lo que puede. Ahora, yo digo, con mucho respeto por los colegas de la filosofía para niños, que yo prefiero que haya muy buena formación en lenguaje, que haya muy buena formación en sociales, que haya muy buena formación en lectura, etc. Y que la filosofía la dejemos para más tardecito, como para los 15, cuando las preguntas existenciales vienen a uno. Sí. No digo que ellos, los de filosofía para niños, estén metiendo directamente las preguntas, pero creo que llamar a la enseñanza del lenguaje, a la enseñanza de la argumentación, llamarla filosofía o enseñanza filosófica, es un poquito, digamos, ampliar el campo. Claro. Tal vez hasta desfigurarlo. Entonces no digo que sea negativo lo que están haciendo, digo que en mi ocupación profesional yo tengo muchos intereses por la enseñanza de la filosofía. Yo creo que la enseñanza de la filosofía tiene unos rangos de edad. Hay preguntas que aparecen natural, espontáneamente en nuestra vida, y yo prefiero que esas preguntas vayan apareciendo. Ahora,
insistiría si no se trata de que nosotros le digamos a la familia qué hacer en la educación para la paz. Pero si las familias ven un niño que aprende a resolver conflictos argumentando, la familia va a aprender más que si nosotros la llamamos a una escuela de padres. Entonces, para mí, Claro. es una frase de Ortega, ahora que ustedes van a tener el visitante especialista en Ortega, Sí. José Lazaga. Para mí hay una frase de Ortega muy increíble, dice en Meditaciones del Quijote: quien quiere enseñarnos algo, que no nos lo diga, que con un gesto, con un desplazamiento de la trayectoria ideal de la mirada, nos haga posarnos a los pies de una nueva verdad. Para mí es un poco eso lo que tiene que hacer la escuela. La escuela es para abrir horizontes, ¿no? Para mí una de las dichas de esta cátedra en Colombia es que no forma parte del pensum regular. O sea, se tiene que integrar lenguajes, se tiene que integrar sociales, se tiene que integrar a comportamiento, pero no es que la cátedra motu propio vaya a ser otra materia adicional. Entonces, por eso para mí es tan interesante, digamos, hacer sinergia con otras áreas del currículo. Entonces entiendo que estas cartillas más bien son entregadas a cada uno de los profesores de las diferentes áreas y es un recurso que utilizan en un momento específico para transmitir este valor. No es así como que un espacio específico que le dedican en el aula a las cartillas para la paz, sino insertadas dentro de la enseñanza ya con entra la cartilla. Yo digo que hay que aprender mucho, por ejemplo, de este maestro que el próximo año cumplirá, 2021 se celebrará el centenario de su natalicio de Freire. Okay. Creo que hay que ser muy serios en que lo más horrible es que a uno le enseñen respuestas a preguntas que no tiene. Eso como alumno. Claro. Sí, sí, por supuesto. Y para uno como profesor, lo más horrible es enseñar lo que uno no quiere. O sea, cuando uno está tratando de enseñar un contenido por el que no tiene amor, por el que no tiene pasión, no sé si ustedes lo saben, los maestros son uno de los gremios que tiene el mayor índice de consultas médicas y mayor número de incapacidades. Y normalmente está asociado a que enseñan lo que no quieren. No, pues, sí. Los que estamos enseñando lo que nos gusta, nos faltan horas en el día para trabajar en esto, para preparar, Claro. para vernos con los jóvenes. Ese es el punto que más importa en términos de la relación con los maestros. Claro. Que el maestro quiera. Y si quiere, lo hacemos. Y si no quiere, tranquilo. Otro Si no lo hará. pasa nada. Exacto. Otro lo hará. Claro. Y además se deja entrever la fuerte relación que tiene la educación desde el punto de vista de todos los que intervienen en ello, el papel de las emociones. Hace rato tú mencionabas la alegría de leer. La alegría de leer. Y yo pensaba, y en ese momento me llegó aquí un recuerdo importante, la alegría de aprender algo. Yo, hace poco mi hijo de 6 años aprendió a leer. Y yo no podría describir en este momento la alegría, la emoción, el gusto, el júbilo tan grande que él sentía cuando lograba leer algunas frases con éxito y nosotros lo confirmábamos con él. Porque uno de pronto se abre, cuando aprende, se abre a nuevos horizontes, se abre a nuevas posibilidades de acción, a nuevos sentidos del mundo, le podríamos llamar también aquí con toda validez. Claro. Y esta es una parte importante que parece que nosotros como educadores tenemos que hacer, ¿no? O sea, cómo hacer que otro logre ver esos nuevos horizontes, logre alcanzar nuevos saberes, que es eventualmente la apertura a nuevos mundos o a nuevas dimensiones del mundo, a nuevos horizontes. Pero venga, es tan importante, creo yo, volviendo a una cosa muy análoga a lo que conversábamos de la empatía, lo de las emociones, por supuesto, positivas, como el gozo del acto logrado, lo llama, Claro. lo llama, se me olvidó. El acto logrado, si lo logramos, hay un júbilo. Celestín Reinet. Sí, sí, sí. Pero no voy a aprenderlo todo. Y francamente no me interesa aprenderlo todo. Sí, sí, sí. Y hay que dejar que la frustración, las emociones frustrantes, formen parte de la vida y se elaboren. O sea, hay que hacerle refuerzo al pelado, de qué bien que leyó tal, y al que pintó, qué bien que pintó, y al que logró interpretar el piano, qué bien que lo logró, y así sucesivamente, y al que no logró,
hacer bien una jugada en el fútbol, decirle, mano, tranquilo, hay basquetbol, hay patinaje, hay atletismo, el mundo es ancho y ajeno, o sea, aprender a lidiar con la frustración. Sí. Sí, claro. Hoy día uno de los problemas más graves y fuente de conflicto espantosa es que si uno no tiene éxito en todo, entonces es un pobre diablo. No. Sí, gente se frustra No. demasiado. De hecho, aprender a lidiar con la frustración es parte de nuestra vida. Sí, claro. Porque además no solo no podemos aprenderlo todo, sino que curiosamente en el mundo no todo nos interesa igual. Claro. No, y bueno, ahora que mencionó de esto de que los profesores se enferman tanto, es cuando vienen a mi cabeza algunos profesores que se enferman constantemente y dices, Dios, ¿cómo los ayudo? ¿No? A encontrar el gusto en eso que están enseñando, porque al final si están dando clases es porque tienen ese anhelo, ese gozo de enseñar. Solo es encontrar el gozo de descubrir el que no es tanto lo que me gusta, sino el cómo lo veo que aprenden. Y entonces lidiar con esa ambivalencia entre no es lo que a mí me gustaría enseñar, pero estoy viendo cómo lo aprenden, y entonces ahí viene la retroalimentación, digamos que agradable para mí, que puede sanear eso de que me enferme más, ¿no? Claro. Es difícil ver cómo se cuadra un sistema escolar. Sí, claro. Y bueno, no estamos llamados para eso. Tenemos trabajos muy restringidos. Pero el punto es defender las diferencias individuales. Que cada quien busque su goce. Sí, claro. Lo único que salva es tener una vida en donde estamos haciendo cosas que es una falta, ¿no? Es psicoanalítico que considerado, que es una falta que nos mueve. Y nos mueve tan poderosamente que no podríamos vivir sin actuar en relación con ella. Claro. En un texto de Ortega, vamos a citar otra vez a Ortega, pero en un texto que es Pidiendo un Goethe desde dentro, Ortega se pregunta, bueno, ¿y por qué Goethe siempre estaba de mal humor? Dice, claro, porque no estaba viviendo su vocación, dice, él no estaba feliz con lo que estaba haciendo. Como si el mal humor tuviera una relación directa, fuera una respuesta a no estar cumpliendo con una misión determinada. Como que a no estar, podemos no estar de acuerdo con Ortega, él lo apunta hacia allá. Yo no, se acabó el tiempo seguro, pero sí invitaría a que leamos El Perseguidor de Cortázar. Perfecto. Cada quien está sintiendo que lo que logra es un remedio de su deseo. Y por eso sigue trabajando, porque quiere hacerlo mejor. Claro. ¿No? Claro. Germán, ¿y dónde podemos acceder a conocer más información para quienes nos escuchan sobre estas cartillas? Muchas alternativas. Una, la más sencilla, es en el sitio web de la editorial, que se llama Editorial Aula de Humanidades, y su sitio es editorialhumanidades.com. Ahí sencillo. Perfecto. Y ahí los invitamos al trabajo cooperativo. O sea, nuestro punto es, qué bueno ver si las cartillas que hemos hecho de verdad, que decirlo con toda tranquilidad, con tanto amor, también puede decir algo, adaptándolas con experiencias de ustedes, por ejemplo, en el mundo mexicano. Tengo la dicha, por ejemplo, de haber conversado con los peruanos, a ver cómo podemos hacer consorcio. Como ustedes saben, ellos tienen esa larga tradición de tratar con el conflicto también. Y, por ejemplo, uno de nuestros asesores es Salomón Lerner, buen fenomenólogo, pero fue el que presidió, además de buen fenomenólogo, gran intelectual que presidió esa comisión de justicia, verdad y reparación en el Perú. Tenemos que aprender mucho de todos estos y ya ser muy adultos en que estos son proyectos que nos conciernen como latinoamericanos. Así es. Así Y es. ver de qué forma nos podemos vincular, ¿no? En el caso de LOPAEP, desde filosofía y desde el Centro de Estudios de Familia y Sociedad. Sí, y una de las razones de esta conversación es justamente para ver después de qué manera podemos nosotros sumarnos a este proyecto, de qué modo podemos hacer una participación activa, de qué modo podemos traer esto a UPAEP. Creo que UPAEP lo va a recibir con muy buenos brazos y con muy buen aliento, justamente porque parece que estamos trabajando en las mismas direcciones. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, pues muchísimas gracias por pues este tiempo, este espacio. Lo que decíamos, se nos va rapidísimo y siempre nos quedamos con ganas de más. Así es. Se nos quedan muchas cosas en el tintero y bueno, pues no, ni hablar. Esperemos que nos vuelva a visitar
pronto y que podamos tener la dicha de tenerlo nuevamente por aquí para poder continuar con este diálogo. Entonces, pues bueno, no queda más que agradecer. El camino que va y viene es uno y el mismo. Por allá los esperamos. Claro que sí. Claro que sí, con gracias. mucho gusto. Muchas gracias. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Ya se nos acabó el tiempo. Pueden enviarnos preguntas, dudas, Así es. cuestionamientos, revisar la página que nos hizo el favor del doctor de comentarnos. Y pues por aquí seguiremos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.